Este ejemplo mostrará cómo evaluar una integral definida que requiere sustitución en u. Analizar la forma de la función integrando. Observe cómo tenemos un exponente de 3x al cuadrado, y también tenemos un factor de x. Porque la derivada de un monomio de grado 2 va a ser un monomio de grado 1. Te dejaremos igualar el monomio de grado 2 de 3x al cuadrado. Así que si dejamos que u sea igual a 3x al cuadrado. Note que el diferencial u es igual a la derivada de 3 veces al cuadrado de x, que es 6x de x. Mirando hacia atrás a la integral, si u es igual a 3x al cuadrado, tenemos y al poder de nosotros. Y nos queda x de x, y tenemos du igual a 6x de x. Y, por lo tanto, resolveremos x de x dividiendo ambos lados por 6. Dividir ambos lados por 6 y simplificando, tenemos 1/6 du igual a x de x. Y ahora podemos sustituir 1/6 du por x de x. Antes de escribir el integral con respecto a nosotros, debemos tener cuidado aquí. Los límites de la integración desde 0 a 1 dividido por la raíz cuadrada de 3 son valores x y no valores u. Nos iremos temporalmente los límites de la integración fuera al escribir con respecto a ti. De nuevo, x de x es igual a 1/6 du. Vamos a descartar el 1/6, y luego tenemos du. Y observe ahora que la función integrando es solo e a la potencia de u porque u es igual a 3x al cuadrado. Y ahora aquí tenemos una opción. Podemos encontrar la antiderivada. Con respecto a x y usa los límites de integración de 0 a 1 dividida por raíz cuadrada de 3, o podemos dejar todo en términos de u, y encontrar nuevos límites de integración para ti. En este video voy a mostrar ambos métodos. Observe la antiderivada con respecto a ti va a ser 1/6 multiplicado por e a u más c, y dejamos fuera el signo más c cuando evaluamos integrales definitivas. Lo que significa que con respecto a x, la antiderivada es 1/6 multiplicado por e a la potencia de u, donde u es 3x al cuadrado. Así que si encontramos la antiderivada aquí con respecto a x, usaríamos los límites de integración de 0 a 1 divididos por raíz cuadrada de 3. Volveremos a esto, y ahora busquemos el nuevo límite de integración para ti. Observe que cuando x es igual a 0, tenemos u igual a 3 multiplicado por el cuadrado de 0, que es 0. El límite inferior de la integración para ti es 0. Y luego, cuando x es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 3, u es igual a 3 multiplicado por el cuadrado de 1 dividido por la raíz cuadrada de 3, que es igual a 3 multiplicado por el cuadrado de 1 dividido por la raíz cuadrada de 3 es 1/3. 3 veces 1/3 es 1. 1 es el límite superior de integración para ti. Y ahora para evaluar la integral definida con respecto a u, la antiderivada es 1/6 de la u. Vamos a descomponer el 1/6. Y ahora necesitamos determinar 1/6 veces la diferencia de grandes f de 1 y f grande de 0, donde f grande de 1 es solo e a la primera menos f grande de 0 es e a 0. E al primero es e al 0 es 1. El valor exacto es 1/6 veces la cantidad de menos 1. Y vamos a verificar obtenemos el mismo resultado si utilizamos la antiderivada con respecto a x, y los límites originales de integración de 0 a 1 divididos por raíz cuadrada de 3. Nuevamente, vamos a descomponer el 1/6. Y ahora necesitamos determinar 1/6 veces la diferencia de f grande de 1 dividido por la raíz cuadrada de 3 y f grande de 0, donde f grande de 1 se divide por raíz cuadrada de 3 se eleva a la potencia de 3 veces el cuadrado de 1 dividido por la raíz cuadrada de 3 menos f grande de 0 es a la potencia de 3 veces el cuadrado de 0. Y sabemos de antes. El cuadrado de 1 dividido por la raíz cuadrada de 3 es 1/3. 3 veces 1/3 es 1, dándonos e al primero e menos e a la potencia de 3 veces el cuadrado de 0 s al 0, que es 1. Y, por supuesto, tenemos el mismo resultado de cualquier manera. Así que me gusta mostrar ambas técnicas porque verán ambas técnicas en la práctica. Y a medida que avanzas en el cálculo, los libros de texto muestran cada vez menos trabajo. Y será más común para ver una integral definida como esta evaluada mediante solo la antiderivada en términos de x. Y antes de ir, veamos la gráfica de la función de integrando durante el intervalo cerrado de 0 a 1 dividido por raíz cuadrada de 3.
La función está representada en azul, y ya he sombreado el región delimitada por la función en el eje X sobre el intervalo de integración que nos da esta área naranja aquí. Como esta área está por encima del eje X, el valor de la definición integral es igual a esta área. Recuerde que esto solo es cierto cuando el área está por encima del eje X. Espero que esto te haya resultado útil.